Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos convocando al ayuno que hoy ya termina, al ayuno correspondiente al mes de julio. Cada mes estamos ayunando con propósitos muy importantes que tienen que ver con los acontecimientos de nuestras ciudades, de nuestras naciones. Seguimos en medio de una pandemia. Estamos luchando contra cierto virus que está ocasionando mucho contagio, pocas muertes, pero hay mucho miedo, mucho temor y mucho desconocimiento por todo lo que está aconteciendo. Hay que ir a la causa, a la raíz del problema. Por eso a través de la Biblia podemos conocer todo problema, y aquí en La Voz de la Alianza estamos siempre revisando lo que dicen las Escrituras con respecto a los tiempos que ya estamos viviendo. Son tiempos de cumplimiento profético. Por eso cada mes estamos ayunando conforme a las Escrituras, porque a través de la oración y el ayuno se destruyen todas las obras de las tinieblas, toda obra del enemigo contra la familia, contra nuestras ciudades, contra nuestras naciones, contra nuestras autoridades, son destruidas por medio del poder de Dios a través de la oración y el ayuno. La tierra fue creada para nosotros los seres humanos. La tierra tiene que estar en bendición, porque para esto Dios estableció la humanidad, para amarnos unos a otros. Pero cuando entró el pecado, entró el enojo, el odio, el resentimiento, las venganzas. Todo ello no es de Dios, es asunto del diablo. Por eso la Iglesia de Jesucristo está aquí para detener el avance del diablo en ciudades y naciones. Y es el trabajo que estamos haciendo todos los cristianos que conocemos a Dios, que conocemos las Escrituras y que sabemos lo que tenemos que hacer. Así que cada mes, a través de este programa de La Voz de la Alianza, estamos convocando a la oración y al ayuno, y hemos visto tantas respuestas de Dios. Son 8 puntos que tenemos en este mes de julio, y cada punto ha tenido una respuesta de Dios. Algunos puntos ya los hemos suprimido porque ya se resolvieron. Otros están en proceso de solución al problema. Así que mientras sigamos siendo afectados por este virus, tenemos que seguir orando y estar reprendiendo ese virus de enfermedad y de muerte. Por eso hoy terminamos el ayuno y vamos a dar una enseñanza que tiene que ver con las enfermedades y los problemas económicos que vienen por las enfermedades. Donde hay una enfermedad, hay problema en la economía familiar, porque toda enfermedad es gasto del dinero. Todo lo que trabaja el hombre, todo lo que pueda tener en bienes y riquezas en su familia, lo puede perder con una enfermedad. Es enseñanza de la Biblia. Todo esto Dios lo dejó para que nosotros conociéramos acerca de lo que el enemigo puede hacer aquí en la tierra y cómo salir de las ataduras del enemigo. Así que a través de la oración y el ayuno estamos destruyendo fortalezas que tienen que ver con las enfermedades y con los problemas económicos. La Biblia es el manual de Dios. Por eso damos gracias a Dios por la Biblia. Si no fuese por la Biblia, no habría sabiduría aquí en la tierra. Nadie sabría qué hacer ante los problemas de la vida diaria. Hoy estaremos hablando de la importancia de orar y de ayunar. Bueno, así es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, realmente buscar a Dios, darle un tiempo a Dios de intimidad, tener tiempos de calidad con Él, de entrega, de rendición, y Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Y nosotros pues tenemos que ir a buscarle y también escudriñar su palabra y ver las grandes y maravillosas promesas que todas son en el sí y en el amén para nuestro amado Dios y para nosotros, esas promesas que Dios nos ha dado y que son de gran bendición para cada uno de los que estamos en Cristo Jesús y que podemos reclamarlas y podemos
realmente tener también su infinita bondad y misericordia para con nosotros, para que nos guarde, nos cuide y nos libre del presente siglo malo. Así que todos sean bienvenidos, Dios les bendiga. Sí, no hay que dejarse engañar por el diablo, porque el diablo es un mentiroso y es el padre de todas mentiras. Así que no caigamos en el engaño, no caigamos en el miedo, en el temor. Los que están enfermos es tiempo que clamen a Dios, no le hagan caso a su enfermedad, es tiempo de hacerle caso a Dios, hacerle caso a lo que dice su palabra, porque la palabra es allí donde está la medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio a todos nuestros huesos. Así que si alguien se siente mal, bueno, hay que hablar la palabra, activar las promesas de Dios, y el diablo, tal como dice también la Biblia, el diablo va a huir de nosotros, va a huir de tu cuerpo y serás sano, serás libre en el nombre de Jesús. Así es, porque nuestro Dios es un Dios, el único Dios vivo y verdadero, que es todopoderoso, o sea, que tiene todo poder para todo lo que nosotros podamos necesitar. Él tiene todo poder, pero tenemos que acercarnos a Él a través del sacrificio de su Hijo, la sangre preciosa de su Hijo santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, y es a través de Jesucristo que podemos ir al Padre. El Señor Jesucristo mismo lo enseñó, dijo que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dijo el Señor Jesucristo, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Así que, ¿qué esperas? Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador tuyo. Así ya es tu Señor, bueno, pues entonces ora al Padre en el nombre de Jesús y acércate a Dios. Dice que el que se acerca a Dios nada va a temer y Dios le va a guardar del mal. Así es, estamos ya en el siglo XXI, en este año de tanto avance de la tecnología con respecto a lo que Dios lo determinó en la profecía. Somos la generación de mayor conocimiento tecnológico, de mayor avance en todos los aspectos de la comunicación, y todo esto Dios lo ha permitido para que podamos entender claramente acerca de los tiempos y de cómo obrar en estos tiempos de alta tecnología, porque el diablo trata de tomar ventaja con todo lo que Dios ha permitido que tengamos en la tierra. El diablo es un mentiroso, ciertamente. Su obra es la mentira. Vamos a leer lo que dijo Jesucristo del diablo en Juan 8:44, porque hay personas que no conocen al diablo, no conocen ni a Dios ni conocen al diablo, no conocen nada de lo que está sucediendo en la tierra, y lo único que hacen es quejarse de todo lo que sucede y tratan de echarle la culpa al prójimo, al ser humano o al mismo gobierno o a cualquier persona. Esto es producto del pecado. Cuando Adán pecó, le echó la culpa a su esposa Eva. Cuando Dios confrontó a Adán en su pecado, en lugar de que Adán reconociera que le falló a Dios, que él fue el que pecó y que cometió el grave error de haber desobedecido a Dios, le echó la culpa a Eva. ¿Para qué me diste esta mujer? Cuando Dios confrontó a Eva, que también había pecado, Eva le echó la culpa al diablo. El diablo me engañó. Así que el hombre, cuando está en pecado, hemos nacido en pecado, dice la Biblia. Esto viene desde Adán y Eva. Todo ser humano ya nace en pecado, nace mentiroso. Por eso dice la Biblia, todo hombre en el planeta Tierra es un mentiroso. El único que habla verdad es Dios. Dios es verdad. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de la verdad y que el hombre salga de la mentira del diablo, salga de ser una persona mentirosa y se convierta en una persona justa que hable verdad. Este es el evangelio que predicamos. Cristo es transformación, es cambio, no es religión. Cualquiera puede tener una religión. La religión no cambia al ser humano. El único que puede cambiar es Jesucristo. Cristo cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. En lugar de maldecir, ahora bendecimos. Así que en Jesucristo hay un cambio radical en el ser humano. Bueno, y cuando Jesucristo habló del diablo en Juan 8:44. Cuando hay una verdadera entrega a Jesucristo, cuando Jesucristo realmente es su Señor, Él
produce un cambio dentro de ti, en tu manera de pensar y de ser. Eso solamente Él lo puede hacer. Sí, solamente Jesucristo. A esto vino Pero, Jesucristo pues, hace 21 siglos atrás. Dice el Salmo 53, en pecado me concibió mi madre. Sí, está en el Salmo 51. 51. Cuando David pecó, entonces David por el Espíritu Santo estaba siendo redarguido de su pecado. Y David por el Espíritu Santo estaba hablando acerca de cómo él vino a este mundo. Ya Cuando la Adán relación pecó, papá, mamá, cuando Adán nacemos pecó, en pecado. Cuando Adán pecó, se formó una naturaleza de pecado, o sea, una naturaleza que solamente le gusta el pecado. Y así, en esa condición, es que hemos nacido todos. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. Pero entonces, por eso el ser humano tiene un mundo de maldad dentro. Sí, hemos nacido en esta naturaleza. De Es pecado. una naturaleza que Caída. en la carta a Santiago se le llama naturaleza diabólica. Ahí se le llama el hombre de pecado. Es el hombre de pecado. Así que para esto vino Jesucristo, a hacer un cambio en la naturaleza propia del ser humano. Por eso tenemos que caminar con Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Jesucristo puede haber ese cambio. Jesucristo habló del diablo, de la obra del diablo, de la naturaleza del diablo. Leamos Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es la naturaleza del diablo, son palabras dichas por el Señor Jesucristo, no dichas por el hombre en la tierra, fue dicha por Dios, hecho hombre en la tierra. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo está desenmascarando o descubriendo quién es el diablo. Es un mentiroso, por eso tenemos que ir hacia Jesucristo. Cristo es la verdad. Cristo vino a dar conocimiento de la verdad para salir del engaño del diablo. Por eso Jesucristo dijo, conocerán la verdad está en la Biblia, conocerán la verdad que está en las Escrituras, en la palabra de Dios, y a través de la verdad seremos libres del engaño de Satanás. Así que por eso tenemos que estudiar de la Biblia, estudiar de la profecía y conocer la verdad. En 1 de Juan 3:8, allí el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, está hablando de quiénes son los que le pertenecen al diablo. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con este propósito vino Jesucristo a rescatar a los hijos del diablo, porque toda persona nace ya en esta naturaleza. Es palabra fuerte para algunas personas, pero es la enseñanza de la Biblia. Por eso el hombre cada día se hace más perverso, más dañino con respecto al prójimo. Vamos a leer lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3. Habla de los tiempos actuales. Son tiempos de mucha maldad, de mucha venganza, de mucho odio, de muchos celos, de mucha codicia, de mucha corrupción. Todo esto es la naturaleza diabólica del ser humano. Todo esto viene por el nacimiento que hemos tenido aquí en la tierra y que cada día va aumentando. En la medida que pasan los años, la naturaleza de corrupción del ser humano se va incrementando. Esta es una señal que Cristo ya pronto viene, porque cuando el pecado abunda, la gracia de Dios va a sobreabundar. Quiere decir que la venida de Jesucristo está a las puertas. Vamos a leer lo que está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que dice la Biblia. Cada día que avanza, cada tiempo que estamos viendo transcurrir, si Cristo no viene en este año 2021, pues preparémonos para mayor maldad en el ser humano al año 2022. Dice la Biblia que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Es la enseñanza de este manual de Dios para nosotros los seres humanos. Nadie puede cambiar este manual. Así que hay buena intención de personas de que las cosas cambien para bien. El único que va a cambiar para todo lo que está sucediendo es Jesucristo en su segunda venida. Por eso tenemos que orar: Señor, ven ya a la tierra, así como viniste la primera vez, regresa la segunda vez, porque hay mucha violencia en la tierra, como en los tiempos de Noé. Hay mucha maldad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. El juicio que vino por fuego a ciudades corrompidas, pervertidas. Hay mucha maldad en la tierra. Por eso hay que orar por la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién está detrás de personas que están cometiendo delitos, personas que están llenas de tanto odio, de tanta venganza, de tanta amargura, de tanta codicia, llenos de maldad? ¿Quién impulsa a las personas a cometer tal delito? Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Todo esto es enseñanza de las Escrituras, por eso estamos ayunando. El ayuno tiene que ver con destruir fortalezas que el diablo ha construido en personas que están en maldad y que están cometiendo violencia en ciudades y naciones. Este es el trabajo de la iglesia: orar y ayunar, y después evangelizar, enseñar de las Escrituras. Es lo mismo que hizo Jesucristo. Cristo recorría ciudades y aldeas en su ministerio, enseñando de las Escrituras, predicando el Evangelio y sanando las dolencias del pueblo. Jesucristo vino a libertar a todos los cautivos. Así que en Primera de Timoteo capítulo 4 encontramos la raíz del problema, la causa. ¿Dónde está la causa? Vamos a ver. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Allí está. ¿Quién o quiénes están ocasionando que las personas estén cometiendo tantos delitos? Los demonios, espíritus engañadores, espíritus de engaño, de mentira. El mentiroso, que es el diablo, tiene un ejército de demonios engañadores. Y dice la Biblia, estarán hablando doctrinas o enseñanzas que van a desviar de la verdad. Se le conoce como la apostasía. ¿Cuántas personas siendo cristianas retrocedieron? ¿Cuántas personas siendo personas que le servían al Señor dejaron de servirle? Se fueron enfriando en su fe. Esto es la apostasía. ¿Por qué? Porque los demonios han ido trabajando. ¿De qué se trata el ayuno? El ayuno se trata de confrontar demonios, de confrontar espíritus territoriales. En Villahermosa, en Tabasco, en el sureste, en México, las naciones, son espíritus, son estructuras de gobierno que tiene Satanás sobre ciudades y naciones. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 12, allí habla de toda una estructura de gobierno de Satanás. ¿Dónde establece el diablo su gobierno? Arriba de la tierra, del planeta Tierra. La Biblia habla o nos enseña las Escrituras de 3 cielos. Dios, nuestro Dios, está en el tercer cielo.
Jesucristo hoy está reinando desde el tercer cielo, pero hay un segundo cielo y un primer cielo. El primer cielo es el que vemos nosotros cuando salimos hacia una parte abierta, vemos hacia arriba lo azul del cielo, estamos viendo el primer cielo. Arriba del primer cielo hay un segundo cielo y arriba del segundo cielo está el trono de Dios, el tercer cielo. Dios está en el tercer cielo, nosotros los seres humanos en el primer cielo. La oración de los cristianos, la oración de la iglesia tiene que penetrar el segundo cielo. La oración es desde la tierra, primer cielo al tercer cielo, porque el que va a oír la oración y va a responder la oración es Dios, quien está en el tercer cielo. Así que tenemos que penetrar el segundo cielo. ¿Cómo penetramos el segundo cielo? Que es el lugar o la región donde gobierna Satanás sobre el planeta Tierra, o trata de dominar, porque el diablo ya fue vencido por Jesucristo, pero trata de engañar a la tierra. Tenemos que hacer oración y ayuno, armas poderosas que penetran el segundo cielo. Así que todo esto es enseñanza que nos da el Espíritu Santo. Efesios 6, 12, allí habla de regiones celestiales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí están ubicados en las regiones celestes, el segundo cielo. Así que el diablo no está en el infierno, el diablo está arriba. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual a través de la oración. La oración va hacia arriba, no va hacia abajo. La oración va dirigida al Padre. Podemos leer 1 Corintios 8:6. Allí la Biblia habla de la relación de Dios el Padre y la del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quien venció al diablo fue Jesucristo. Y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Es el poderoso nombre de Jesucristo que penetra el segundo cielo, porque fue Jesucristo quien ya venció al diablo y ya destruyó el imperio del diablo. Ahora veamos cómo funciona la oración. La petición es a Dios porque Dios el Padre es la fuente de toda la bendición del ser humano. Todo lo que el ser humano necesita, bienes espirituales, bienes de salud física, bienes de riquezas, bienes de trabajo, de empleo, bienes materiales, todo viene de Dios. Pero Dios el Padre lo concede a aquellas personas que han creído en Jesucristo, que han aceptado a Jesucristo, que han honrado al Hijo de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, oramos en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que estamos pidiéndole al Padre, el Padre nos los concede. Hoy estamos pidiendo 8 puntos en la oración de este ayuno de julio. 8 peticiones muy especiales. ¿A quién le dirigimos estas 8 peticiones en este ayuno de 3 días? A Dios el Padre, en el nombre de Jesús, y Dios ha empezado a responder nuestras peticiones. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros aquí en la tierra, los cristianos, somos cristianos porque tenemos al Espíritu de Cristo. Hemos sido bautizados por Jesucristo con su Espíritu para comunicarnos de la tierra al cielo. ¿Cómo nos comunicamos? A través de la oración. ¿Quién nos ayuda en la oración? El Espíritu Santo. ¿Podemos hacer guerra espiritual? Sí, por medio del Espíritu Santo. En Mateo 12:28, Jesucristo está hablando
allí de el Espíritu Santo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿para qué tenemos al Espíritu Santo o para qué Jesucristo envió al Espíritu Santo a nosotros los cristianos? Para confrontar demonios. Este es el trabajo del cristiano, echar fuera demonios. Y cuando estamos confrontando demonios y echarlos fuera de un territorio, el reino de Dios se empieza a establecer. Es el trabajo de la iglesia. Antes de establecer el reino de Dios, tenemos que comunicarnos con Dios en oración y en ayuno. Por eso la oración en el Espíritu. Podemos leer nuevamente en Efesios capítulo 6, porque después que habla la Biblia allí de toda la armadura de Dios, dice que debemos orar en el Espíritu. Así que hay que orar. Sí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad Por toda la tanto, armadura de Dios. Y después de haber tomado la armadura, ¿qué dice? Estad Para firmes. que podáis estar firmes en el día malo. No, después de que allí dice que debemos tomar la espada del Espíritu, ¿qué dice? La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo, Orando en todo con tiempo. toda oración y súplica en el Espíritu. Así es. Y velando o sea en que ello con toda tenemos que tener la perseverancia. armadura para orar. Orar, la armadura es Jesucristo. Sí. Toda la armadura, porque estamos enfrentando demonios aquí en la tierra, demonios de engaño, de mentira, esos demonios que están trayendo enfermedades. Ese virus COVID-19 no es más que un demonio. Tenemos que enfrentar ese demonio. Si no lo enfrentamos, ese demonio puede llevar a un cuerpo a la muerte. Tenemos que reprender la muerte. La Biblia dice que el último de nuestros enemigos aquí en la tierra que va a ser vencido se llama la muerte. La muerte es un demonio, es un espíritu que hay que reprender, es un enemigo de la iglesia, es un enemigo de todos los que hemos recibido el espíritu de vida, el espíritu de Cristo. Por eso, cuando una persona está enferma y nos llaman para orar por esa persona enferma, tenemos que reprender el demonio de enfermedad y también el demonio de muerte, porque ese espíritu de enfermedad debe salir fuera del cuerpo y terminar su obra, y desatamos en el cuerpo vida, desatamos sanidad. Así que estamos en una lucha contra espíritus territoriales. Hoy en el mundo entero hay miedo y temor a un virus desconocido por el desconocimiento propio de la Biblia, la palabra de Dios. Las personas están más prestas a escuchar voces que no tienen la verdad, voces de confusión. Hay expertos que se hacen en las redes sociales de este virus, todos dan su consejo, todos dan su opinión, pero ninguno tiene la verdad. La verdad es aquí, es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Dios dejó la palabra para alumbrarnos. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios, lumbrera a nuestro camino. El que lee la Biblia, el que está caminando con el Espíritu Santo, conocerá la obra de Jesucristo en la cruz, conocerá la verdad, será libre del engaño del diablo y tomará posición de autoridad para reprender demonios, reprender la muerte, porque el Espíritu que Dios nos ha dado, vamos a leer lo que está en 2 de Timoteo 1:7, dice la Biblia de que ya Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo y nos ha dado el Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo, el Espíritu mismo de Dios. ¿Con qué propósito? Vamos a leer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que no es el miedo de Dios, no es la cobardía, no es el temor que viene de Dios. La gente está llena de miedo, la gente está llena de temor por lo desconocido, porque no conocen la verdad. Pero nosotros los cristianos que hemos recibido a Jesucristo y estamos llenos del Espíritu Santo, hemos recibido el espíritu de
poder, de de amor y y dominio de dominio propio. Y estamos llenos del Espíritu Santo para reprender demonios, que son espíritus de engaño y de mentira. Si no los reprendemos, el demonio está libre y sigue su obra destructiva. Jesucristo en Juan 10:10 dijo, el demonio, el diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Si no reprendemos ese demonio en el cuerpo, ese demonio va a destruir el cuerpo y llevarlo a la muerte prematura. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia. Por eso estamos ayunando. Vayamos a Isaías 58:6. Este es el ayuno que Dios ha escogido, la oración y el ayuno. Jesucristo dijo, este género se refería a un género de demonio, a una particularidad de demonio. Jesucristo dijo, este tipo de demonio solamente sale con oración y ayuno. Por eso cada mes, aquí en La Voz de la Alianza, por el Espíritu de Dios, estamos convocando al ayuno mes con mes, con los propósitos de Dios para bendecir la tierra, bendecir nuestras ciudades. Por ejemplo, estamos en temporada de huracanes. El Espíritu Santo nos convoca a orar contra los huracanes. Es una oración preventiva. Es una oración antes de que acontezcan las cosas. Si Villahermosa, Tabasco, esta región es zona inundable, entonces tenemos que orar previamente. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Tenemos que pedir a Dios perdón por los pecados de nuestra tierra y que nos libre de huracanes, que nos libre de lluvias torrenciales, que nos libre de inundaciones. Desde hace muchos años hemos estado orando y hemos visto cómo Dios ha ido protegiendo nuestros pueblos, nuestras ciudades. Así que este año es un año de mucha sequía y cuando ha habido sequía siempre son los extremos climáticos que hay. Si hay mucha sequía, eso anuncia que van a haber lluvias torrenciales, como estamos viendo imágenes de lo que acaba de acontecer. Estas son imágenes, creo que del Estado de México. Cayó un gran granizo, una gran lluvia de granizo, algo sorprendente. Todo esto está sucediendo en nuestros días, en ciudades donde no granizaba, ya graniza, donde no había lluvia, hay lluvia, y de pronto las precipitaciones son tremendas que ocasionan grandes inundaciones urbanas. Inundaciones urbanas. Esto no lo ocasionan los ríos, esto viene por lluvias torrenciales. Son noticias que estamos conociendo tanto de México como fuera de México. Por eso tenemos que orar y ayunar. La oración y el ayuno nada tiene que ver con aspectos religiosos, sino con dar solución al problema. Estamos viendo el problema, estamos viendo la situación que está imperando en algunos lugares. Hemos predicado y enseñado que cada cristiano en su territorio debe orar por su propio territorio. Hay que orar por la tierra. Los que vivimos en una ciudad, por nuestra propia ciudad. Tenemos que orar por la ciudad a la cual Dios nos llamó a trabajar. Oración y ayuno. No esperemos que vengan las temporadas fuertes de lluvia. Aquí en Tabasco generalmente las inundaciones son alrededor de septiembre, octubre, así que desde ahorita hay que estar orando porque ya la temporada de huracanes comenzó en junio, ya estamos en julio y hay amenazas que vienen de grandes lluvias y grandes huracanes que se están formando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Este es el trabajo de la iglesia, esta es la tarea de la iglesia. Nosotros no estamos viendo lo físico o lo que vemos en lo natural, estamos viendo la causa son demonios que se están moviendo para destruir ciudades, para destruir familias. El diablo quiere la destrucción del hogar, la destrucción de las familias y que las familias queden en ruina. El diablo quiere traer ruina a la familia. Después de una inundación, lo que queda son enfermedades. Las enfermedades es gasto del dinero. Las personas estarán lamentando su situación. ¿Quién va a poder ayudar a esas personas?
Por eso tenemos que predicar que hay ayuda del cielo, pero hay que tener fe. Por eso tenemos que predicar cómo entrar a las bendiciones de Dios. Hay que destruir fortalezas de incredulidad, fortalezas de duda que hay en muchas personas porque han endurecido su corazón, se han apartado de Dios y no creen. No creen que todo lo que está pasando tiene solución. Todo tiene solución por medio de la oración y el ayuno. Así que debemos orar y ayunar. Leamos Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Allí está. Este es el propósito de ayunar. Dios está diciendo, este ayuno yo lo escogí para desatar ligaduras, ligaduras demoníacas, ligaduras que establecen los demonios en personas. Estamos viendo cómo este virus COVID está estableciendo toda una red de comunicación entre las células, las empieza a dañar y empieza a establecer una red de muerte dentro del mismo cuerpo. Y entonces se va extendiendo y ataca un órgano, ataca otro órgano, ataca todo tipo de órgano que toca el virus. Y sucede un contagio en una persona y muchos creen que así será el comportamiento de otra persona en su contagio y se encuentra que cada contagio es diferente, cada persona es diferente. La Biblia dice que en el último tiempo Dios iba a trastornar la sabiduría del hombre, la ciencia del hombre. La misma ciencia no entiende y no puede acertar porque trata de resolver un problema y ya surgió otro problema. Así que todo esto es novedoso para la misma ciencia y bueno, pues algunos creen de que esto va a durar mucho tiempo, pero para eso estamos orando y ayunando para que esto ya termine. El único que puede erradicar este virus es Dios si se lo pedimos. Así que cuando estamos orando y ayunando, le estamos pidiendo a Dios. Esta enfermedad o pandemia ya lleva año y medio que está golpeando a el mundo entero. La Biblia habla de una peste de 3 días, solamente fueron 3 días, una peste, una enfermedad de muerte. La Biblia tiene muchas historias que podemos nosotros ir conociendo. Vamos a leer lo que sucedió en los tiempos del rey David. Todo, dice la Biblia, vino porque David el rey no consultó con Dios, era el rey, era el ungido y tomó una decisión equivocada. Esto es, pecó, el rey pecó. Entonces las consecuencias del pecado del rey trajo mortandad a la nación de Israel. Esta es una enseñanza importante, porque si la cabeza peca, si el líder peca, si un presidente de una nación peca, las consecuencias de su pecado las sufrirá el pueblo, los gobernados, los habitantes. Esto sucedió y es bueno conocer cómo opera y cómo se soluciona el problema. En Segunda de Crónicas, en Está en el capítulo Primera 21. de Crónicas 21, ¿sí? Primera de Crónicas 21. 21, allí dice, vamos a leer el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel Allí está el diablo, Satanás, siempre el diablo. e incitó a David Incitó a David, al rey, a la cabeza, al líder. a que hiciese, El diablo ataca la cabeza, el diablo no se va abajo, se va arriba. a que hiciese censo de Israel. Así está escrito. Tocó el corazón de David y posiblemente puso orgullo, porque era el rey. Eran los tiempos donde David era muy respetado. No había tierra que no conquistara y todos los reinos de alrededor respetaban al rey David. Entonces puede ser que el orgullo haya ido
manifestándose, y entonces David pensó, quiero saber cuánto ejército tengo yo en... Sí, pero dice que Satanás incitó a David. Sí, todo viene del diablo. El diablo pone un deseo de hacer algo contrario Sí, a la palabra de Dios. Una provocación. Una provocación. Una insinuación. Sí, no, yo soy el presidente de una nación. Yo Quiero tengo ver cuántos tanta súbditos autoridad. tengo. Sí, el orgullo. Sí. Y Joab, Sí, que como se dice aquí en términos coloquiales, es. pierde piso. Joab también le dijo, ¿para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Sí, O sea, todavía ahí su estuvo la... lugarteniente le Sí. dijo, no, rey David, esto va a ocasionar muchos Así problemas es, así para es. ti y toda la nación, tal como sucedió. Dios mandó al profeta Gad para decirle, David, has pecado, hiciste un censo no permitido, has pecado, las consecuencias vienen, escoge David. Esto es lo que Dios le dijo a través de Gad. Primera de Crónicas 21:12. Escoge para ti o 3 años de hambre 3 años de hambre para la nación de Israel, para tu pueblo. o 3 meses ser derrotado 3 delante meses de ser derrotado en el campo de batalla. Vas a salir contra tus enemigos y serás derrotado, rey David. delante de tus enemigos 3 meses de derrota. con la espada de tus adversarios o 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? O sea que Dios le puso 3 alternativas al rey David. Número 1, 3 años de hambre. de hambre, hambruna. Número 2, Ser la derrotado por derrota los del rey enemigos. David en el campo de batalla Por sus durante 3 enemigos. meses. Y número 3, 3 días, solamente 3 días Una de peste. mortandad, peste, como este virus COVID-19. 3 meses del virus donde habrá gran mortandad. Escoge. El rey David estaba en entredicho porque no sabía qué ¿Qué escoger, hacer? pero tenía que escoger. Dios es Dios de su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El pecado trae consecuencias. Así que el rey David tenía que escoger. Entonces el rey David escogió el número 3, 3 días. Sí, 3 porque días dijo, es de, mejor que caiga en las manos de Jehová yo. sí, 3 días de plaga. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Entonces, Y en 3 días de plagas murieron en Israel 70,000 hombres. así que Dios mandó muerte a través de una Plaga. plaga que trajo 70,000 muertos en Israel por el pecado de un solo hombre, del rey, del presidente de una nación. Por el pecado del líder, las consecuencias fueron 70,000 ciudadanos que murieron Sí, por el tremendo, pecado. Son las tremendo. consecuencias del pecado. Terrible. Entonces David fue a la presencia de Dios quebrantado de corazón. La Biblia dice que David tenía el corazón de Dios porque David reconoció su pecado, cosa que no hizo Adán. David sí reconoció su pecado y le dijo a Dios, Dios, yo soy el que pequé, yo soy el que merezco el juicio, no mi pueblo. Entonces Dios le dio una alternativa de solución al problema de David. Sí, esa es una gran ventaja que tuvo el rey David porque Adán lo que hizo fue huir. Sí, En cambio, David corrió a Dios. sí, fue a la presencia de Dios, más se convirtió a Dios pidiéndole a Dios misericordia ante el problema de tanta mortandad. Así que debemos sacar números de todo esto porque yo estaba sacando hoy números en cuanto a esta mortandad de 70,000 personas. Es mucha mortandad. En cambio, el virus de actual que tenemos, ya tenemos año y medio, pero no se compara la mortandad con respecto a lo que sucedió con el rey David, porque hoy,
A la fecha de hoy, creo que son 4 millones de personas que han muerto en año y medio, año y medio. Si sacamos cálculos numéricos de los 3 días con respecto a año y medio, entonces, sacando números, esto llegaría, si se hubiese prolongado el juicio de Dios durante año y medio de mortandad, el número de muertes hubiese llegado a 3 veces más de lo que ha sucedido con el COVID-19. O sea, 12 millones de personas. Por eso estamos viendo las consecuencias que hay. ¿De qué? Del pecado. Este virus tiene una causa. La causa está en el ser humano, no en Dios. Dios ya estableció todo. Vino Jesucristo a resolver el problema del pecado. Vino Jesucristo a resolver el problema del diablo. Pero las personas no han querido creer en Jesucristo, no han querido creer en Dios. Por eso la iglesia intensifica la oración y el ayuno para destruir fortalezas de incredulidad. Así que en el caso de David, Dios le dijo a David, porque David buscó a Dios y Dios le dijo, esta es la solución, levántame un altar en sacrificio. Sí, le envió de nuevo al esa profeta, es la adoración. Al profeta, al vidente, y le dio esa instrucción el ángel de Dios. Sí, entonces David sabía que tenía que obedecer para levantar un altar para que cesara la mortandad. Para que cesara la mortandad. Esta es una enseñanza importante. Todo lo que tiene que ver con el altar que levantamos a Dios, adoración a Dios, cancela toda obra de mortandad, cancela el juicio. Pero, así que tenemos a David obedeciendo. La actitud de David fue grandiosa y fue la correcta. Sí. Pero aquí vemos que dice, David dijo a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Sí, el rey está diciendo, mátame a mí, Señor, pero no mates a tu pueblo. Tremendo, de verdad. Pero son principios establecidos en cuanto a la autoridad. Dios trata con la autoridad. David era autoridad. Hoy la autoridad tenemos que verla en la familia. El padre de familia, la madre de familia son autoridades. En una ciudad, en una nación hay autoridades, hay gobernantes. En una iglesia hay autoridad. El pastor es una autoridad. Hay 5 ministerios en autoridad. Las autoridades tienen que ver con Dios. Así que el pecado de una autoridad trae consecuencias trágicas a todos los gobernados. Así que Dios dijo, levántame, David, un altar en sacrificio y el juicio se detendrá. Y no fue un lugar cualquiera. Sí. Allí dice que era la era de Ornán Jebuseo, que para nosotros hoy en día sería el Monte Moria, donde está o estuvo el templo de Jerusalén. Donde se construyó el templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén, allí se construyó por Salomón. Lo dice más específico en el tiempo de Salomón, de hecho, en 2 de Crónicas 3:1, allí está la palabra. Cuando comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Así que cuando nosotros quebrantamos nuestros corazones y empezamos a llorar por todos los pecados y adoramos al Dios que nos puede salvar, al Dios que nos puede liberar, entonces la misericordia de Dios se manifiesta. Es el principio de el dar en cuanto a la ofrenda, porque David no podía adorar sin presentar su ofrenda. La ofrenda que presentó David fue un cordero en sacrificio. Para el tiempo de hoy, nosotros lo que presentamos son ofrendas de tipo económico, diezmos y ofrendas. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, estamos deteniendo todo lo que tiene que ver con el juicio por el pecado. Sí, David fue por eso tenemos que considerar todo ello. David prácticamente dijo, yo voy a dar una ofrenda
cueste lo que me cueste, Sí. no importa Así el es. precio. Porque Ornán se lo quería regalar, Sí. quería regalar el terreno, quería regalarle la leña, Claro. quería regalarle el animalito Sí, que iba a quiso poner ser allí. bondadoso, en Entonces otras palabras. David dijo, hey, momento, es sacrificio, yo Voy a tengo pagar. que hacer el sacrificio, me tiene No que voy, costar. no voy a dar una ofrenda que no me cuesta. Exacto, ese es el principio de la Dice, ofrenda. porque no a Dios. tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Sí, por eso la ofrenda nos cuesta. Bueno, ¿no? así es, debe de costarnos. Sí, porque debe Debe ser ser algo que va a propio de uno. solucionar mi problema. Y al final, Dios paró el juicio también. Y Dice, Dios detuvo el juicio. Y edificó allí David un borrón y altar a cuenta Jehová, nueva. en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a Sí. la vaina. Todo O sea, se un detuvo. ángel de Dios con una espada desenvainada estaba matando a la gente. Sí, esto es algo tremendo y la gente no lo puede entender a menos de que caminemos en el temor de Dios y entendamos el gran peligro del pecado. El pecado trae consecuencias trágicas en esta vida. Por eso tenemos que acercarnos a Dios y leer la Biblia con un espíritu abierto a entender lo que Dios ha establecido. Dios es bueno, Dios es vida, Dios quiere siempre la bendición a la familia, pero tenemos que caminar apartados del pecado. Así que por eso estamos orando y ayunando, y hoy terminamos este ayuno de 3 días y vamos a darle gracias al Señor por este mes de julio, bendiciendo este mes de julio, cada día, cada semana de este mes, en todo lo que Dios ha dispuesto en bendición para este segundo tiempo del año 2021, porque estamos a mitad del año 2021. Dios es Dios de bendición. Ya nos vamos. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de enseñanza. Hoy terminamos el ayuno, sigan adelante, confíen en el Señor. Dios es bueno, Dios es Dios de la familia. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.